Muchachos, muy buenas tardes a todos. Es una tarde soleada en Manizales, soleada pero de niebla, como nos gusta a los manizalitas. Pues muy plácido de poder estar aquí, como dice por ahí un narrador de fútbol, haciendo lo que más nos gusta. Y una de las cosas que más me gustan en la vida es enseñar, dar y devolver un poco lo que he aprendido a través de estos años de experiencia y tratar como de dar un poco de las herramientas para que en su quehacer como médicos generales puedan tener muy buenos argumentos para abordar diferentes patologías. Y en este caso, como el día de hoy, vamos a hablar pues de lo que es la patología de la columna lumbar. La idea es que en el transcurso de la charla, como siempre los que me conocen, los que me han y lo que me gusta es, si tienen alguna duda, me interrumpen de una vez para que no se nos quede en el tintero. Igual quiero que sea algo muy participativo y tengo algunos ejercicios para que hagamos y podamos interactuar brevemente. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Salgado, soy médico egresado de la Universidad de Caldas en el 2004, soy médico, soy neurocirujano de la Universidad del Rosario, egresado en el 2013. También tengo algunas de mis pasiones, es trabajar en la unidad de cuidados intensivos y me gusta pues combinar esta parte con mi vida diaria. Agradezco inmensamente al Semillero de Neurociencias de Caldas, me parece fabuloso y como se los he expresado en algunas otras ocasiones, que esté funcionando y que esté pues con esta vitalidad, ¿no es cierto? La idea es que lleguemos adelante y lo que yo les pueda colaborar, con mucho gusto. Aquí estaré presente. Muy bien, vamos a hablar del dolor lumbar. El dolor lumbar nace o es, digamos que usted ya tuvo la oportunidad de tener una charla con Antonio Sarmiento, que en este momento es mi monitor de neuro. Eh, digamos que es como cambiarles un poco el concepto de que neuro no es solamente cerebro. Neuro va hasta la región lumbar, hasta donde está la cola de caballo. Y de ahí para abajo, toda la diversidad de los nervios. Ya la parte periférica, pues algunas cosas lo manejamos nosotros, otros no. Pero hay que entender que en toda la médula hace parte del cerebro, hace parte del sistema nervioso central y es muy importante manejarlo y saberlo cómo abordar. En neurocirugía adulta, el 70% de lo que hacemos como neurocirujanos es columna y el otro 30% pues es cerebro. Esto se invierte en los niños sí casi que el 80% es más cerebro y un 20 o 30% es columna. En su quehacer como médico general se van a encontrar que la patología lumbar es una causa muy común de consulta. Dentro de la patología de columna, la lumbar es la más común. Es una patología que yo podría decir que es, si no es la segunda, viene entre la tercera y cuarta causa más común de consulta en el servicio de urgencias y en el servicio de consulta externa. Si bien el dolor lumbar tiene muchos aspectos psicosociales, muchos aspectos culturales, laborales, cada vez vamos a tener más dolor lumbar porque nuestra población se hace más longeva, ¿sí? Nuestra población se hace más vieja, entonces ya se controla la presión arterial, se controla la enfermedad cerebrovascular, se controla de cierta forma el EPOC, la diabetes, entonces va quedando una población más vieja. Las enfermedades se pueden controlar y se pueden manejar, pero resulta que la columna sigue envejeciendo y sigue doliendo. Tenemos unas descripciones muy antiguas. Esta es una imagen muy bonita, es una pintura de Frida. Ella, desde muy pequeña, desde los 6 años, ella tuvo una poliomielitis, lo que le condicionó una marcha pues, de polio. Y cuando estaba muy joven y estaba empezando sus estudios, ella tuvo un accidente muy grave, muy grave. Ella iba en un tranvía con su novio y un camión quedó aplastada y una barra de metal le incrustó la columna. Y esta es la forma en como ella se dibujaba y se hacían muchas de sus pinturas. Ella se autorretrataba de eso, ¿no es cierto? Entonces vemos como ella denotaba y marcaba su columna como quedó fracturada en 3 partes, como mostraba
todos estos clavos que quedaron incrustados en su cuerpo, y como ella a través de todo el tiempo generó tanto dolor, pues le generó tanto dolor de acuerdo a esas secuelas y consecuencias que tuvo. Pero de cierta forma eso le ayudó a plasmar como su sello personal, ¿sí? Desde ahí viene todo lo que tiene que ver con Frida. Ya empezamos a ver que el dolor lumbar tiene una explicación desde que descendemos del mono, desde que el mono o el Homo sapiens dejó de ser mono y dejó de ser mico. El hecho de ya de volverse bipideste, de no apoyarse en las cuatro extremidades, sino apoyarse en dos, generó muchos cambios a nivel ergonómico. O sea, esto le dio superioridad frente a la raza animal, pero le dio inferioridad desde su punto de vista de columna. El solo hecho de estar de pie, el solo hecho de generar este cambio ergonómico, hizo que la columna no estuviese preparada, digamos, para esta función, y que tuviera un punto de anclaje o un punto de presión sobre la región lumbar. La región lumbar, en su punto transicional entre la columna lumbar y la región sacra, es la parte que más se afecta en el ser humano. Desde los 15 años ya se considera que la espalda empieza a degenerarse. Y si a eso le sumamos algunos factores de riesgo, pues vamos a tener un paciente con dolor lumbar crónico. ¿Qué factores de riesgo se le puede asociar a eso? El embarazo, la obesidad, el desacondicionamiento físico, algunas patologías inmunes, algunas patologías osteoartríticas, etcétera, 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 que más adelante vamos a ver lo que son las llamadas banderas rojas. Entonces, si bien desde este momento es una enfermedad que ya viene siendo muy crónica. Estas son, digamos, piezas arquitectónicas que se han encontrado ya con 2500 años antes de Cristo. Y si bien lo que nos quiere mostrar acá es que estos hombres neandertales o nuestros antepasados tenían muchas lesiones en cráneo. Aquí lo que nos quiere mostrar es que ellos generalmente se dan garrotazos, y es lo que más les gustaba ya sea en la cabeza. También lo que mostraban las excavaciones eran que las vértebras, inicialmente esos Homo sapiens tenían 13 vértebras torácicas, 4 lumbares y 3 sacras. Esas vértebras con el tiempo se fueron convirtiendo en 12 torácicas y 5 lumbares. Pero esa transición entre torácica y lumbar también es una zona muy especial de complicaciones y enfermedades. Entonces, cuando uno va a ver la columna, siempre la debe ver de abajo hacia arriba, para que vayamos viendo cómo es la exploración. Uno siempre debe pensar la columna en un solo bloque, desde región sacra hasta región cervical, pero teniendo en cuenta el apoyo en las caderas. Uno siempre debe ver esto como un solo bloque y un solo órgano. Así como tenemos el aparato pulmonar, tenemos el aparato reproductivo, vamos a hablar del aparato de la columna, que está integrado por las caderas, por sus pelvis, por la articulación coxofemoral, por todo lo que tiene que ver con las vértebras, ¿sí? Y por la unión cráneo-encefálica. Todo esto es un bloque. Entonces, cualquier dolor, cualquier alteración en las extremidades, cadera, región lumbar, torácica, va a repercutir en todas estas alteraciones, y eso se veía demostrado desde estas esculturas, pues desde estas restos arquitectónicos de nuestros antepasados. Cuando nacemos o desde que estamos en el útero, nosotros adquirimos una posición fetal, pues por eso se llama posición fetal. En el útero, entonces, la columna adquiere una distribución especial y tenemos una sola curva, una curva que es una lordosis fisiológica en el estado fetal, ¿no es cierto? Después de que empezamos la bipedestación o empezamos ese periodo de transición, es por eso es que es tan importante que el niño, antes de caminar, gatee. Sí, el niño debe gatear antes de caminar, porque debe ir acostumbrando a esa columna, ¿sí? Es como arrancar desde sus inicios, o sea, desde que éramos en 4 patas, a volvernos a 2 patas. Entonces, para el desarrollo neurológico es importantísimo que el niño
haga su gateo y después haga su bipedestación, para que esta curva o esta cifosis inicial que tenemos se convierta en las 3 curvas posteriores que vamos a tener en la edad adulta. Una lordosis cervical, una lordosis dorsal y una lordosis lumbar con una cifosis sacral. Muy bien. ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia puede ir dependiendo y varía mucho de acuerdo a el estrato social. Entonces, es muy diferente usted tener una prevalencia en un país desarrollado a un país no desarrollado, ¿no es cierto? Si vamos a hablar en la edad anterior, pues pues en tiempos atrás, cuando digamos no teníamos tantas máquinas o tanto herramienta como tenemos ahora, pues obviamente el dolor lumbar marcaba más la diferencia, ¿no es cierto? Porque había que hacer más esfuerzo, no había media dirección, no había nada o que nos ayudara a disminuir la carga sobre la columna. Hay prevalencias que van desde el 51% en la población en general, ¿sí? En países desarrollados, hasta estudios de que un 90% en países en desarrollo que va a tener dolor lumbar en algún momento de su vida. Todos sus estudios y prevalencias pues, con sus diferentes aspectos. Muy bien. Recordemos un poco de anatomía y los componentes que tiene esta región lumbar. Está compuesta por vértebras, ¿sí? 5 vértebras lumbares que se unen con sacro, una sacra abajo y una torácica pues superior. Entre cada una de las vértebras vamos a encontrar los discos intervertebrales, como bien aquí se ven. Entre las vértebras, en su región posterior, vamos a ver la emergencia o el agujero de conjunción por donde salen las raíces dorsales. ¿Ves? Las raíces, pues, en su porción dorsal. Hacia posterior, vamos a encontrar los ligamentos interespinosos, ¿sí? Y supraespinosos. Y todo el componente muscular que compone la región lumbar. La región lumbar, a pesar de que tiene tanta fortaleza dado por los músculos lumbares y por el abdomen, pues como les dije, es la que más tiene una carga especial. Dentro de recordemos que el cono medular pues llega hasta L1, L2 y de ahí hacia abajo vamos a encontrar lo que es la cola de caballo. Muy bien. Vemos aquí algunas patologías que ahorita pues más adelante lo vamos a determinar, que con el tiempo vamos a ir encontrando en la degeneración de la columna, ¿sí? A diferencia del trauma, pues porque el trauma es otro capítulo aparte, que no lo vamos a tocar hoy, vamos a hablar de la enfermedad lumbar degenerativa. Las principales patologías que empezamos a ver en los pacientes es un síndrome de espalda plana, ¿sí? Vemos aquí que la espalda se rectifica, una degeneración discal, un abombamiento discal, una hernia discal, una pérdida del disco, que va a terminar en una degeneración completa, lo que nos va a llevar a una espondiloartrosis de la columna y que esto a su vez puede llevar a una enfermedad de las facetas, a un canal estrecho, a una espondilolistesis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo más común en la enfermedad degenerativa. Esto, si se pierde el disco intervertebral, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Se va a perder ese mecanismo compensatorio que estamos encontrando acá. ¿Qué es? Ustedes ya lo vieron bien cuando hablaron hace 8 días de la biomecánica de la columna, pero si entre esta vértebra y vértebra se pierde esta capacidad de amortiguación de este disco, pues esta vértebra va a rozar con esta vértebra. Listo, hasta ahí bien. Pero ¿cuál es el problema? Que al perderse esta amortiguación, este espacio, pues va a perder el agujero de conjunción. Y recuerden que sale por el agujero de conjunción, pues sale la raíz. Y al perder la raíz, pues van a venir los síndromes dolorosos y los síndromes de inmovilidad de acuerdo a la raíz comprometida. De acuerdo a la clasificación del dolor lumbar en tiempo, pues vamos a encontrar que un dolor lumbar se considera agudo cuando es menor de 15 días, subagudo cuando es menor de 3 meses y crónico cuando es más de 3 meses. De acuerdo a su etiología, podemos encontrar una columna que esté
inicialmente sana, completamente sana, y que abruptamente tenga una alteración mecánica, un trauma directo, una herida por penetración o algo, o una sobrecarga, una columna enferma, una degeneración. Hay pacientes que vienen programados ya genéticamente a una degeneración discal, y hay enfermedades de degeneración discal que se presentan incluso desde la adolescencia. Causas extrarraquídeas, ya como osteoporosis, enfermedades osteoartríticas, ya tumores, metástasis, cáncer, etcétera, 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 o secundario a una enfermedad general, ya desnutrición, alteración metabólica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hablar de los diferentes tipos de dolores, ¿no es cierto? Vamos a encontrar los dolores que generalmente acompañan al dolor lumbar son los que llaman los dolores nociceptivos o los dolores neuropáticos, que generalmente van a tener no, la diferencia de esto es que van a tener un dermatoma específico. Es decir, van a seguir, cuando hay un compromiso en general de la región o de una raíz, vamos a encontrar un dermatoma. Por ejemplo, vamos a encontrar este dermatoma que corresponde a la raíz entre L5 y S1, ¿ya? En este caso, por ejemplo, estamos encontrando una braquialgia, un ejemplo aquí, una braquialgia, cuando hay un compromiso cervical. Pero como nos enfocamos aquí en la región lumbar, podemos tener un dolor radicular o podemos encontrar dolores ya localizados, ¿ya? Cuando tenemos una enfermedad, digamos, general, una diferencia es el tipo de dolor. Por ejemplo, vea que aquí el dolor es como en parches, ¿cierto? Aquí muestra que un dolor en hombro, un dolor en axila, un dolor en lumbar, un dolor en la región posterior de una extremidad y un dolor en la pantorrilla de otro, etcétera, etcétera. Todo esto nos va a ayudar en la semiología para tratar de encontrar la etiología de esa patología lumbar o ese dolor que estamos mirando. Cuando uno tiene un paciente de lumbalgia, siempre es muy importante pues, hacer toda la anamnesis. Pero ¿en busca de qué? ¿Qué es lo que yo trato de buscar? ¿Qué es lo que yo trato de diferenciar? ¿Qué a mí me va a hacer establecer una conducta o hacer el algoritmo de manejo? Y es mirar esas banderas rojas que yo tengo que percibir en el paciente para poder enfocarme. Es decir, es distinto yo tener un paciente que tenga un dolor lumbar con un antecedente de un cáncer a tener un paciente con dolor lumbar previamente sano y que hoy hizo un esfuerzo y que presenta el dolor lumbar. Entonces uno ahí va diciendo, bueno, ¿esto es un signo de bandera roja o no es un signo de bandera roja? Entonces, dentro del interrogatorio, uno tiene que tener toda la anamnesis completa. Edad, semiología del dolor, tiempo de evolución, aumenta o no aumenta con la actividad, aumenta o no aumenta con el valsalva, en qué horario se presenta, si es cuando está acostado, cuando está de pie, cuando hace algún esfuerzo físico, cuando hace alguna actividad en especial, si el dolor es localizado, si es un dolor, lo que vemos ahorita, si es un dolor exactamente en un dermatoma, o es un dolor neuropático, es un dolor radicular, es un dolor que es qué tipo de dolor es, si es urente, si es un dolor tenebrante, etcétera. Todo lo que hemos aprendido en semiología lo debemos aplicar aquí para tratar de eso. Síntomas asociados que puede tener el paciente. Obvio, siempre concentrándonos en buscar los signos de bandera roja. Pérdida de peso, si tiene neuropatías, si tiene antecedentes de neoplasias, si ha tenido fiebre, ¿sí? Antecedentes personales como sobrepeso, lumbalgias previas, en la parte laboral si ha tenido posturas, cargas, sobrecargas, qué trabajo realiza. Es diferente hablar de un paciente, por ejemplo, un taxista que pasa todo el día sentado, en el cual no está en una posición fisiológica, ¿sí? A otra persona que su trabajo es más variable, para, se sienta, anda, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Antecedentes familiares, ¿no es cierto? Ir a antecedentes familiares con enfermedades reumáticas, enfermedades metabólicas, sí, etcétera, etcétera. Todo esto, vuelvo y repito, en búsqueda de signos de bandera roja. Ya cuando ya va a hacer un examen físico, pues yo miro, inspecciono el paciente, lo palpo, lo percuto, miro la movilidad, una flexión anterior, una lateralidad, una extensión, y ya me voy para los signos específicos. Los más utilizados, hay muchos signos descritos, pero lo más utilizado es la SEC, ¿sí? Que tiene sus 4 divisiones, la SEC clásico, la SEC excedente, la C invertido y la C cruzado, el Bragar, mirar los reflejos siempre, los más importantes es el rotuliano y el aquiliano,
¿sí? Y siempre, muy importante, en la medida de lo posible, siempre hay que poner a caminar al paciente, tanto en las puntas para mirar las ramas de C1, tanto en los talones para mirar las ramas de L5. Un examen un examen de columna, en el cual yo no ponga a caminar al paciente, vuelvo y les digo, en la medida de lo posible, en puntas y en talones, es un examen incompleto. Muy bien. En la palpación, vamos a mirar todo lo que hago y lo que miro. En la palpación hay una maniobra que llaman la maniobra de Schober, que es simplemente trazar una regla, trazar una medida, ¿cierto? Decirle al paciente que flexione hacia adelante, ¿ya? Y mirar qué tanto o no hay flexión de ese paciente. Esta maniobra, ¿para qué nos sirve más que todo? Para mirar deformidades, para mirar asimetrías entre una espina espinosa, entre una espina y otra, una apófisis espinosa y otra apófisis espinosa, y mirar el grado de flexión y extensión de ese paciente. También nos sirve para mirar de cierta forma escoliosis, ¿sí? Para mirar si hay una asimetría entre una cadera y otra cadera. Todo eso se puede hacer con la maniobra de palpación y percusión. Miramos, por ejemplo, esta paciente, claramente con una asimetría en su columna. Vemos una escápula más, lo llaman la escápula alada, o sea, ojalada, más que la otra, ¿no es cierto? Vemos una asimetría en su pelvis, ¿ya? Vemos como aquí la concavidad pélvica o la concavidad del flanco abdominal izquierdo es diferente al derecho, ¿ya? Todo esto nos empieza a hacer sospechar de que algo está pasando y que esta puede ser posiblemente la causa del dolor lumbar. Vemos a este paciente también sentado, donde vemos todas las apófisis espinosas, pero vemos que hay digamos, una ligera escoliosis, una ligera asimetría, a pesar de que vemos también un hombro más alto que otro, ¿ya? Todo esto nos va ayudando a buscar alguna alteración, buscar lunares, buscar pelos, buscar pues deformidades en la piel, quistes, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, vemos el paciente en la posición, en la camilla, donde lo podemos examinar. Debemos examinar tanto acostado como sentado, como en pie de pedestación, todo lo que sea posible, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. En cuestión del trauma, vamos a hablar un poquito aquí del trauma. Cuando tenemos, obviamente, la sospecha de un paciente con un trauma raquimedular, pues lo que debemos evitar siempre va a ser una segunda lesión. Obviamente a ese paciente no lo vamos a examinar de pie, ni le vamos a hacer maniobras de la SEC, ni le vamos a hacer maniobras especiales buscando eso. Siempre inmovilizar el paciente, siempre buscando una inmovilización cervical con sus inmovilizadores, sus cojines respectivos, y siempre con lo que tengo aquí, que es una camilla de Miller. Muy bien. ¿Qué exámenes vamos a tomar en los pacientes? Pues claro, uno diría, no, pues siempre preferible una resonancia, pero pues sabemos que en nuestro medio, primero la resonancia solamente la puede pedir el especialista. Entonces tenemos que aprender a mirar en lo que tenemos, que en nuestras radiografías simples, algunos signos que son de importancia que nos pueden ir orientando hacia el diagnóstico. Pero en los pacientes que sospechamos siempre una lumbalgia con algunos signos de bandera roja, pues es importante tener en cuenta siempre lo metabólico. Siempre vamos a contar con radiografías simples, laboratorios como el cuadro aromático, la BCG, cultivos si el paciente tiene fiebre y yo sospecho una infección, marcadores tumorales si estoy sospechando de un proceso neoplásico. Por ejemplo, si sospecho un de mama, si sospecho de un tumor de abdomen, si sospecho un tumor prostático, etcétera, etcétera. El TAC es una muy buena herramienta cuando no puede hacer resonancia. Es decir, si yo tengo una alta sospecha de una enfermedad con signos de bandera roja y amerito tomarle un examen complementario y no tengo contraindicación para la resonancia, pues es mejor tomarle la resonancia de una vez. Porque el TAC sí aporta mucho, pero no va a aportar toda la información que me da una resonancia. El TAC yo lo dejo más que todo para aquellos pacientes en los cuales no les puedo tomar una resonancia. ¿Qué otro examen cuento? Cuento con mielografías, ya cuando estoy mirando alguna patología especial, que la mielografía pues ya está en desuso, pero hay resonancias que cuentan con mielografías.
Otros exámenes, como la gamografía es un examen muy, digamos, un apoyo diagnóstico cuando yo sospecho también de alguna enfermedad metabólica, cuando sospecho una enfermedad neoplásica o cuando en la resonancia no estoy viendo como esa etiología clara de ese paciente, ¿sí? Entonces puedo mirar si hay alguna captación, hipercaptación, algún proceso inflamatorio, un proceso metastásico, etcétera, etcétera. Digamos que es un complemento a la resonancia. Y la electromiografía eh, se usa más que todo para aquellos casos muy dudosos en los cuales yo no tengo la certeza imagenológicamente si ese dolor que el paciente me está refiriendo, si es tipo radicular o no es tipo radicular, porque puede ser muscular, puede ser vascular, puede ser supratentorial, puede ser que el paciente simplemente está engañando, etcétera, etcétera. Pero la electromiografía es un examen que nosotros casi no utilizamos para tomar conductas quirúrgicas o no quirúrgicas. Después de tener esto, ¿cierto? Después de tener este arsenal, digamos, diagnóstico, uno lo primero que debe entrar a determinar, de acuerdo al tipo de dolor lumbar y de acuerdo a lo que tenemos, es si ese paciente es para cirugía o no es para cirugía. Es decir, lo más grave que es, pues dejar pasar una lesión que sea potencialmente quirúrgica, ¿ya? O sea, una hernia muy grande, una hernia muy destruida, un canal estrecho muy crítico o un tumor, por ejemplo. Algunas patologías degenerativas antes, y eso ha venido pues cambiando con el tiempo, en este momento nadie tiene la última palabra, hay patologías o hay enfermedades que uno ve en las imágenes que son marcadamente degeneradas, que uno dice, uy, qué columna tan fea, no, sé qué operarla, pero paciente sin dolor. Pero hay otros pacientes con mucho dolor, con mucha limitación, que tampoco amerita que uno le toma sus imágenes y uno no ve que tenga como tanta patología para el dolor que está refiriendo el paciente. Entonces, todo es como un engranaje. Y definitivamente el manejo no siempre es quirúrgico. También hay otros grandes apoyos y esto pues tiene que ser un manejo multidisciplinario con fisiatría, con psiquiatría, con fisioterapia, pues incluso con todos los colegas que tengan que ver con el paciente o las enfermedades que tenga el paciente. Muy bien. Recordemos las malas posiciones, recordemos las enfermedades por ligamentos, ya, que eso por ligamentos pues tiene también su connotación especial, sus terapias físicas, su acondicionamiento físico, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí lo que les quiero mostrar es cómo la columna se va degenerando a través del tiempo. Generalmente ustedes a qué van a tener acceso? A una radiografía simple. ¿Ya? Entonces, es bueno entender lo que es normal y lo que es anormal. Generalmente a los 20 años vamos a encontrar una columna, entre comillas, sana, ¿sí? Con una altura intervertebral. Lo que más se observa en las degeneraciones vertebrales es la disminución o la alteración de los espacios intervertebrales. Entonces, ¿qué vemos acá? Lo que yo siempre les he dicho o lo que les trato de enseñar, imagínense que esto es un sombrero cuadrado, un sombrero de caza ruso, ¿sí? Aquí vemos cómo se dibuja. Y a ver si aquí me sale. Aquí vemos el sombrerito. Esto es lo normal que vamos a encontrar en una vértebra, ¿no es cierto? Una radiografía. El cuerpo vertebral, ¿sí? El pedículo, la apófisis espinosa, ¿sí? Este que les voy a dibujar acá es el agujero conjunción. Y este es el disco intervertebral, con su anillo fibroso y con su núcleo pulposo. Entonces, observen la altura del cuerpo vertebral, la altura del cuerpo vertebral inferior, vemos que tiene íntegra todo su estructura corporal, toda su estructura posterior. A su vez la columna la dividimos en muro anterior, muro medio y muro posterior.
En el muro anterior está el cuerpo vertebral, en el muro medio es donde está el canal medular y en el muro posterior es donde están las estructuras posteriores, como lo son los ligamentos interespinosos, supraespinosos, ligamento amarillo, ligamento longitudinal anterior. Muy bien. Ahora miren como a los 60 años se ha perdido el disco, por ejemplo, lo que más se pierde. Comparen este disco intervertebral con este disco intervertebral, a su vez, cómo se ha perdido el agujero de conjunción, se hace más pequeño por donde emerge la raíz. O sea, entonces esta compresión pues va a generar alteraciones y va a generar compresiones de la raíz. Vea cómo se ve homogéneo a los 20 años, se ve homogéneo todo el cuerpo vertebral y como aquí a los 60 años empiezan a aparecer parches. Posiblemente esos parches generalmente son de descalcificación y son pues parches de osteoporosis. ¿Ya? Ahora, si ustedes encuentran un paciente de 15 años o 20 años con una columna de 60 años, pues obviamente es un signo de bandera roja. O sea, sí, cambios osteopénicos, cambios de generación discal y eso, pues son signos de bandera rojas que tienen que tener en cuenta. Muy bien. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, por ejemplo, la misma vértebra, pero aquí estamos viendo, digamos, cambios donde vemos una fractura. Vea cómo está desconfigurado totalmente la imagen de la vértebra, está fragmentada, ¿sí? Ha perdido su curva normal, tiene una retroescoliosis, ¿sí? Perdón, una retrolistesis de esa vértebra, fracturas conminutas, hernias, etcétera, etcétera, que eso lo van a ver en trauma directamente. Una fractura del muro o la columna anterior. Y aquí vemos, por ejemplo, que hay unas vértebras íntegras, unos discos íntegros, pero que estamos viendo acá, una pérdida de la continuidad de la apófisis transversa y lo que tiene que ver aquí con el pedículo o de la lámina. Muy bien. Todo eso lo tenemos que traducir en las imágenes. ¿Qué vamos a ver acá? Cuando yo le mostraba aquí, no se les olvide lo del gorro ruso, cuando vemos una lateral. Cuando vamos a ver una AP, yo quiero que ya aprendan esta imagen, que es la cara de, o la carita de San Agustín, ¿sí? Son la cara cuadrada, los ojos y la nariz. O la marimonda, aquí la ven. Entonces hay que mirar que en todas las vértebras se vea la nariz y se vean los ojos. ¿Qué estamos viendo acá? Que, por ejemplo, en esta vértebra el ojo está apachurrado. Aquí se ve bien el ojo. Aquí se ve el ojo, pero aquí no se ve. Si comparamos la altura entre esta vértebra y esta vértebra, vemos que hay una diferencia notoria. Vemos, por ejemplo, el ojo que está mirando hacia abajo o que está asimétrico en comparación con el otro ojo, el ojo del lado contrario, ¿ya? Lo que les decía, en neuro o en lo que tiene que ver con columna y con cerebro y con imágenes, siempre uno tiene que buscar la simetría. Entonces vean la diferencia. Entonces, obviamente, pues es muy obvio que tiene un paciente una escoliosis, pero si uno se pone a mirar estos signos y a buscarle la carita a las vértebras, a buscarle lo que le digo, la nariz, a cada una de las vértebras vamos a encontrar más fácil que hay una alteración marcada. ¿Qué vemos? Que aquí hay un colapso de esta vértebra, lo que conlleva a una rotación anormal de esta columna, lo que a su vez está generando una escoliosis degenerativa. ¿Cierto? ¿Qué vemos acá? Vemos esta vértebra con su altura normal, pero aquí vemos esta vértebra colapsada. Aquí podemos ver el acuñamiento al comparar la altura de esta vértebra con su homónima inferior. Vemos la otra vértebra de abajo, ¿sí? Entonces claramente estamos viendo que este paciente tiene un acuñamiento de esta vértebra. Ya entraríamos a decir si es por osteoporosis, si es un tumor, porque aparte de eso, pues este paciente tiene un hallazgo aquí que tiene como aire dentro de la vértebra, ¿cierto? Si es osteoporosis, si es un tumor, si es una fractura, ya tocaría entrar a mirar qué signos o qué alteraciones tiene el paciente de base. Muy bien.
¿Quién me dice qué hay acá? Alguien que se atreva. Retrolistesis de L1. Entonces, L5, recuerden siempre que uno arranca a contar desde abajo. Satro, L5, L4, L3, L2, L1. Muy bien. Ahí está. L1 está hacia atrás. Muy bien. ¿Qué más le podemos ver? Hay una asimetría entre los cuerpos de las vértebras, principalmente de L1, L2, L3. Hay una asimetría. ¿Qué es asimetría? O sea, no están como con el mismo ancho desde esta vista de la placa. Esto es ancho. Exacto, doctor, tal cual. Exacto. Y Y también la podemos ver que hay superior. como un trazo de fractura acá. ¿Sí lo ven? Ah, sí, sí, señor. Y Muy en bien. el L1 también hay algo de, pues está descalcificado un poco, pues se nota Exacto. la diferencia. Se ve como opaco, ¿no es cierto? Todo esto se ve como opaco. Ajá. Muy bien. Entonces vean que una radiografía nos aporta mucho. Nos puede aportar mucho. ¿Qué podemos ver acá? Fractura, Fractura en Aunque eso es un de tallo. L1. Eso es un tallo. fractura en el L1, sí. No, y en el L3 también. L3, L1. Pero a ver, vamos a arrancar por L1. ¿En qué columna de L1? Tanto en la anterior como en la posterior. O sea, en la A, ¿cierto? Y en la C. Sí. Recordemos que es A, B, por donde pasa el canal, y C. Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar? Lo mismo en L3. En el E3. Sí, Muy bien, aquí encontramos una fractura, ¿no es y cierto? también en la posterior. En la También C también. la listesis. Muy bien. Todo Pero esto va a también generar, está la posterior de T11 y T12, ¿no? aquí sí, mírala acá, y muy bien. Uno podría decir que eso es un trauma de alto impacto, ¿no es cierto? O puede ser una enfermedad degenerativa donde está causando una listesis, o eso se llama lisis de estos cuerpos vertebrales en su muro posterior. Muy bien. Y en la imagen de la derecha mía, izquierda de ustedes, o en la imagen 2, imagen 1, imagen 2. A nivel de L2 y L5. 5, 4, 3, 2, listo. Miremos la altura de esta, miremos la altura de esta. ¿Es claro? Sí, señor. Es claro el colapso, ¿no es cierto? Es claro que hay disminución de la altura vertebral, es claro que hay una pérdida de continuidad, ¿sí? En la parte de la vértebra, lo mismo que en el 5. Aquí como ya ha perdido y como hay un trazo de fractura acá. Muy bien. ¿Qué podemos encontrar en esta otra imagen? ¿Qué es lo más llamativo? Los procesos espinosos ¿Qué pasa con los huesos se espinosos? pierden, no sé, Aquí no hay, ¿no es cierto? ajá, pero no sabría indicar No hay. a qué nivel, más o menos L3. L5, L4, L3, ¿no es cierto? Posiblemente ese paciente tuvo una cirugía ya y tiene una laminectomía previa. Ya. ¿Qué más? Muy bien. ¿Por qué te diste cuenta? Porque al mirar la nariz de cada una de las vértebras, aquí no la tiene. ¿Qué más llama la atención en esta columna? En cuanto a los discos intervertebrales, lucen muy planos, aplanados. Bueno, muy bien. ¿Qué más? También que la alineación no está del todo bien alineada la columna. Ok, válido. ¿Qué más? ¿Qué opinan de la lucidez de esa radiografía? No, está mal. Pues no está Está muy muy de buena transparente. calidad. Sí. Está muy transparente, ¿no es cierto? Mira aquí.
casi que aquí se ve casi que transparente esta vértebra, ¿cierto? Son signos de osteoporosis, ¿sí? Lo que llaman una baja densidad, una baja densidad ósea vertebral. Muy bien, aunque pues la radiografía no es que sea la mejor, pero ya con eso podemos ver muchos signos. En esta radiografía, ¿qué pueden observar? Hay un colapso a nivel de 2 vértebras donde se pierde el disco intervertebral. Dime de cuál. Pensaría que es entre L2 y L3. Entonces, acuérdate otra vez de contar. Sacro, L5. Uy, me quedo, no tengo aquí listo L5. ¿Sí? 4, 3, 2, 1. Listo. Sí, entre L2 y L3, sí. Muy bien. Lo marcado que se encuentra aquí, la pérdida de la altura entre estas dos vértebras. O como se ensancha esto aquí para compensar. ¿Qué otra cosa hay ahí? Los agujeros. La radiopacidad. Nervio. 4. Los agujeros. Muy bien. Aquí no hay agujero. Este agujero pequeñito. A comparación de este. Listo. Ya de ahí uno puede deducir que el paciente se queja de dolor lumbar y que ya no es un dolor lumbar normal. O sea, que hay algo que amerita que ese paciente sea valorado por especialista y que por lo menos se le haga o por lo menos no, que se le haga una resonancia a ese paciente para determinar qué es lo que está ocurriendo acá. Esto puede ser una cicatriz de una discitis, puede ser una refusión de 2 vértebras por un tumor, puede ser una osteoporosis severa y esté causando un colapso vertebral, bueno, etcétera, etcétera. Ya habría que entrar a mirar toda la historia y la imagen del paciente. ¿Quién se atreve? Imagen 1. Hay opacidades a nivel del E5 y del E4 en más de la mitad de la vértebra, ¿cierto? Y ¿Esto? Sí, señor. Muy bien. Ya la continuidad misma, ¿cierto? No es homogénea la vértebra. Muy bien. Eso ya lo hace pensar a uno un proceso también osteoporótico o un proceso neoplásico o un proceso más complejo. Este paciente tenía una proteína de Benson-Jones positiva. O sea, ¿qué diagnóstico tiene? Una, Benson-Jones positiva. Mieloma múltiple. Exacto, un mieloma múltiple. Muy bien. Un mieloma múltiple, una enfermedad, lo que conocemos como una gamapatía. Muy bien. En esta otra, pues claramente, ¿qué hay en esta otra? Rápido. 5, 4, 3, 2, 1. También hay una fractura a nivel de L2. 5, 4, 3, 2, 1. Sí, en L2. 1, 2, 3. ¿Dónde la ves? En L2. Muy bien, claramente. Vea cómo está acuñada. Está tan acuñada que tiene una retrolistesis. Y uno podría decir que este es un fragmento óseo ocupando el canal medular. Además, esa lordosis está como extraña. Pues hay como pérdida de la lordosis. Claro, porque es que al tú perder uno de los componentes de esa columna, pues va a alterar la curva fisiológica. Y esto es lo que produce dolor. Esto es lo que produce déficit neurológico. Esto es lo que produce inestabilidad en la columna. Entonces, esto es lo que denominamos una columna inestable. Muy bien. ¿Qué hay acá? Procesos una pérdida muy marcada de la curvatura de la columna.
Exacto, una escoliosis. Claramente una escoliosis. Era apoyo espinosa, apoyo espinosa, apoyo espinosa. Aquí apoyo espinosa. Entonces, si trazamos una línea recta, bueno, no me quedó tan recta, pero ahí más o menos se nota, vea que se sale el eje, ¿sí? Y está rotado. Mira este ojo con este otro. Aquí solamente alcanza a ver la mitad del ojo. Aquí se ve este ojo, pero aquí no se ve. No se ve en el lado de acá. Este ojo corresponde a las facetas articulares de las vértebras. ¿Esto cómo se llama? La rotoescoliosis. No solamente está desviada la columna en su eje AP, sino también en su eje 3D está rotada hacia la derecha. Y hace que también se rote la cadera, ¿no? Claro, claro, porque está compensando. O el problema es en la cadera y hizo que se rotara la columna. Me hiciste caer en cuenta una cosa muy importante. Y es que si bien yo encuentro la patología lumbar clara, estoy viendo, tiene una patología lumbar clara, tiene una rotoescoliosis. Ojo, el problema puede estar en la cadera. Tú puedes tener un acortamiento de miembro y eso es lo que está causando el problema. Entonces, obligatorio, siempre que yo tenga una escoliosis, rotoscoliosis lumbar, es imperativo tomarle un test de Farril a ese paciente. Recuerden que el test de Farril es la medición objetiva. No me dice lo en salas con un metro o en la consulta, no. Es la medición objetiva de esas extremidades a ver si hay un acortamiento de más de 2 centímetros que ya se vuelve significativo. Y si es más de 2 centímetros que vuelve significativo, entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Operar la columna? No. Mirar si yo con una plantilla o una ortesis en la planta o corrigiendo ese acortamiento, puedo mejorar el paciente. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quién me dice que hay acá? Hay una pérdida de continuidad en el E5 y el E4 y un acuñamiento también en esas dos y un aumento pues en la densidad. Eso es una resonancia, ¿cierto? Eso sí, o sea, ¿qué es? Lo más probable es que sea Una, ajá. Aunque se ve como osificación entre las dos. Sí, es muy difícil, pero aquí, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer estudios complementarios y por ejemplo, este paciente ameritaría una gammagrafía para mirar qué tipo de lesiones, si es metabólico, si es metastásico, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí vemos otra radiografía, ya con pérdida del espacio discal, con alteración de la línea, con la alteración de la lordosis, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante para ver eso. Bueno, sigamos, porque, bueno, es importante, es muy chévere este caso, porque simplemente con esta radiografía se puede hacer un diagnóstico de una metástasis, porque esta paciente no se le pudo hacer gammagrafía, no se le pudo hacer resonancia, porque tenía el marcapaso y otros estudios. Entonces, ¿qué se hizo? Solo con esta radiografía, al ver esta hiperdensidad de esta vértebra, se biopsió, se confirmó que era una masa, ¿sí? Y con esa masa después dio creo que una masa renal, creo que sí, y con esa masa pues le hizo tratamiento complementario con radiología y ya, eso fue el manejo de la paciente y el dolor. Muy bien, ¿qué vemos acá? Retrolistesis. Sí, retrolistesis. Muy bien, aquí voy otra vértebra. Entonces, la listesis se divide en 4 grados. 1, 2, 3 y 4. Cuando es menos del 25%, grado 1. Cuando es hasta el 50%, grado 2. O sea, si la vértebra estuviera deslizada hasta acá. Más del 50%, del 75%, grado 3. Y cuando es más del 75%, grado 4. Ya cuando la vértebra se descuelga, se llama el slip vertebral, que también es una causa frecuente de dolor. Y ya uno mira si es estable, inestable, de acuerdo a las radiografías dinámicas. Bueno, ya uno ya se concentra en hacer otros exámenes especiales para el paciente y mirar la clínica del paciente. ¿Quién me dice qué examen es este? Resonancia. No.
Radiografía con contraste. Radiografía con Sí. contraste. Exacto. ¿Y qué está dibujando? Canal medular. Sí, El canal canal medular. Esto es lo que llama un mielograma. Ya casi no se usa porque tenemos resonancia, pero es una alternativa de manejo. ¿Qué es lo que me está mostrando? Que no es continuo. Pues, o sea, está afectado porque lo está oprimiendo un cuerpo vertebral. retrolistesis. Exacto. Está haciendo una retrolistesis. Muy bien. Mira esta listesis tan marcada. Y eso está repercutiendo en la alteración de la médula. Entonces yo puedo decir que me está comprimiendo la médula esta retrolistesis. Sí. Entonces es un examen complementario que yo me puedo decir, no, sí, claro, mira, hay compresión de la médula. ¿Tiene dolor? Sí. ¿Está la columna estable? Sí. Y hay que mirar si esto corresponde o no corresponde a un canal estrecho segmentario, un canal estrecho adquirido, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. ¿Aquí qué se ve? Esta es una de las radiografías que más me gusta. Esa es una radiografía de toda la columna, ¿no? Sí. Se llama panorámica. Podemos decir que sí. ¿Qué se ve? Las curvaturas, es lo único que yo aprecio. Las curvaturas. ¿Qué se ve? Nada. Nada, yo no veo nada, pues. O sea, el que me diga que está viendo algo ahí es un berraco, una berraca. ¿Qué se ve? Nada. Las Por curvaturas. eso. Entonces, ¿qué? No hubo nada. ¿Qué hay que hacer? No, ¿por qué les quiero colocar esto? Porque es que llegan pacientes con estas imágenes y con una lectura de radiología, pero, mejor dicho, que el paciente lee eso y llega enfermo. No, qué pena, pues que no hay nada. Ahí no se ve nada. Yo no puedo ver nada ahí. ¿Ya? Entonces es muy importante, muchachos, por favor. Yo no tengo nada en contra de radiologías y si hay radiólogos acá me disculpan, pero uno no siempre debe, como se dice, asumir todo lo que se lee, sino uno debe aprender a mirar, a interpretar, a no volverse, ¿cómo le digo yo? A no comerse el cuento completo, porque muchas veces o se equivoca uno o se equivocan ellos, y esto es un trabajo en equipo. Y muchas veces uno puede estar teniendo un error que se lo corrige el colega o uno corregirle un error al colega. ¿Listo? Muy bien. Vemos diferentes tipos de escoliosis, diferentes tipos de imágenes, pero ya pues el tiempo se nos agota, las medidas, el tipo de ángulos que uno toma para ya determinar tratamientos quirúrgicos o mirar inestabilidad, pues que eso ya se nos escapa el tema y el tiempo pues no nos da para eso. Miramos otra imagen de un TAC, de un paciente con una imagen en sacabocado, ¿sí? Aquí en la región lumbar, otra imagen de sacabocado, aquí en L3, ¿ya? Una columna francamente lo que llamamos en vidrio esmerilado, ¿ya? Que es una imagen muy característica también del mieloma múltiple. Muy bien. Otras imágenes de una listesis, algo muy característico que vemos acá, una resonancia. ¿Qué es esto? Hernia discal. Muy bien, una hernia discal, claramente una hernia discal comprimida, ocupando todo el canal, ¿sí? Vemos aquí lo que ahí nos describen como discopatías, porque vemos aquí el agujero de confusión completo. Le llegó la basura. Y aquí se pierde. En fin, diferentes imágenes. Es el mismo paciente, donde yo obviamente veo este cuadro, ¿no es cierto? Veo la radiografía, pero la radiografía no me explica el pie caído que tiene el paciente. Le tomo la resonancia y ¿qué le encuentro? Tremenda belleza. La tremenda hernia que tenía el paciente. ¿No es cierto? Entonces, muchas veces la radiografía sí es un apoyo, ¿sí? No es el examen idóneo, pero es el examen al cual ustedes tienen el acceso primario. Obviamente yo como especialista no te voy a tomar una conducta o no te voy a tomar una decisión sin resonancia.
o por lo menos con un TAC. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para sus pacientes? Entonces, lo que yo les decía ahora, lo primero es determinar si es quirúrgico o no es quirúrgico y determinar si tiene signos o no de bandera roja y clasificar el dolor lumbar en dolor lumbar mecánico, dolor lumbar radicular, no catastrófico y dolor lumbar catastrófico. No se les olvide los signos de bandera roja, que son muchas. En resumen, cualquier sospecha de alguna otra anomalía diferente al dolor lumbar se considera signo de bandera roja. En la edad, todo paciente por debajo de 20 años o por encima, perdón, por debajo de 15 años o por encima de 50 es un signo de bandera roja. Todo paciente con algún antecedente importante es signo de bandera roja. Vamos a ver el manejo del paciente con una lumbalgia simple, que no tiene ninguna alteración. Entonces tenemos que entrar a mirar desde digamos, su cotidianidad, qué hace, a qué se dedica, a qué emplea el tiempo libre, o bueno, qué hace o no hace ejercicio, o se sobreesfuerza haciendo ejercicio, cómo son sus posturas. Digamos, si es un paciente que trabaja todo el día sentado y no tiene pausas activas, pues ahí está su dolor lumbar, o es un paciente que levanta cargas y no tiene sus collares de protección o sus correas de protección, etcétera, etcétera. Todo puede variar desde el dormir, desde un colchón demasiado blando hasta un colchón demasiado duro. Aquí en sí no siempre es buscar la causa, no es manejar el dolor, sino buscar la causa. Entonces, si yo encuentro la causa, pues corregirla. Obviamente, hay una escala de analgésicos, una escala de medicamentos. También no hay que echar a un lado o olvidarnos del componente muscular, que es muy importante, si es necesario dar relajantes musculares, ¿ya? Y si vemos que no es una patología catastrófica, que no es una patología que requiera algún procedimiento quirúrgico, que es un dolor lumbar mecánico así o postural, pues podemos no solo manejarlo con terapia física, sino pues con la ayuda de fisioterapia también, o hay otras cosas posturales, por ejemplo estas fajas que llaman fajas de CAM, ¿sí? Que son fajas rígidas en su porción posterior, que tiene unas varillas en la porción posterior y que le ayuda mucho a los pacientes para corregir postura, y a la vez que corrigen postura, pues mejoran dolor, ¿no es cierto? Y ya cosas pues tan tecnológicas y tan extremas como algo que llama el Spine Force, que simplemente esto maneja todo lo que tiene que ver con la espalda, con unos sensores de movimiento, unos sensores de postura, unos sensores de altura lumbares, unos sensores de temperatura, unos sensores de, bueno, aquí les ensa hasta todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero todos son desde lo menos a lo más. Muy bien. ¿Quién sabe quién es este? El que me diga se gana un chocolate. Aquí nadie va al gimnasio, ya vi. ¿Nada? ¿Perdió el año? Por ahí en el comentario están diciendo que Pilates. Uy, ¿quién dijo? Excelente, ese es Pilates, muy bien. George Ebert Pilates, un alemán. Raquítico, flaco, acabado, desgambrido, que le hicieron bullying cuando era pelado. Este señor, digamos que ha sido uno de los que ha marcado la pauta en la mejoría de los dolores lumbares mecánicos, incluso en los pacientes con patologías quirúrgicas, en su rehabilitación y en su recuperación. Pilates, que uno siempre iba al gimnasio, uy, qué pilates, que vamos a hacer pilates, que no hay que. El hombre integró lo que era hacer ejercicios, estiramientos, yoga, con el concepto de la respiración. O sea, de hacer esfuerzos físicos pasivos, de estiramientos y flexiones, teniendo en cuenta el momento de la expiración y la respiración. Y de ahí se desarrolló
después de muchos años o después de varias estrategias y después de varios cambios, lo que ahorita se denomina como pilates, ¿no es cierto? Que son todos los movimientos que hablamos. Tú puedes tener pilates de 5, 10, 15, 20 minutos, hasta pilates pues muy extremos que utilizan los atletas de alta competencia. Todo con el fin de ¿qué? De mejorar su columna y de mejorar lo que conocemos como un estado físico. El estado físico no es el más flaco, el estado físico no es el más atlético. Usted puede tener muy buen estado físico y ser obeso, o puede tener muy buen estado físico y ser muy flaco, ¿no es cierto? No es el cuerpo ideal. El estado físico es esa integralidad entre su musculatura y su peso, o sea, que el peso que usted tenga sea capaz de manejarlo con su parte muscular y su parte elástica. Y asimismo, si usted compensa su peso con sus ligamentos, con sus músculos, pues esta columna, que es la que se encarga de llevar todo el eje gravitacional y todo el peso del cuerpo, pues no sufra tanto. En eso se basa el Pilates. Y el Pilates, pues es una de las técnicas que más nos han dado beneficio, que nos han mostrado mejoría en estos pacientes. Muy bien, las diferentes técnicas de Pilates, pues que eso ya entraría en la rehabilitación de cada paciente. Y obviamente no podemos dejar atrás que el mejor ejercicio y lo que más se recomienda para la rehabilitación de todo paciente con de dolor lumbar es la natación. ¿Por qué? Porque es una forma de hacerle terapia física, acondicionamiento muscular al paciente sin generarle el esfuerzo de estar bipedeste. Recordemos lo que les dije desde el principio. El solo hecho de estar en bipedestación genera esfuerzo y sobrecarga en la columna. Entonces, si usted le quita esa sobrecarga y puede ejercitar sus músculos y todo el componente que le hace a usted en la columna, pues vamos a mejorar, ¿cierto? Muy bien. Tratamiento farmacológico, pues todo el arsenal de analgésicos que tengamos, todo lo que podamos ofrecer al paciente en su momento inicial, va desde AINES, paracetamol, aspirina, diclofenaco, inhibidores, etcétera. Relajantes musculares, como ciclobenzaprina, que es lo último que ha salido, algunos como el diazepam, que lo consideran como relajante muscular, tizanidina, teocoldicócido, metocarmamol, opioides, pasando desde morfina hasta hidrocodona, mezclas de hidrocodona con acetaminofén, con ibuprofeno, etcétera. Todo esto hay que tener en cuenta, pues la condición del paciente, las enfermedades que el paciente tenga. Pero algo muy importante en el dolor lumbar crónico, no olvidar el uso de los antidepresivos como coayudante. No porque el paciente se deprima, porque pues sí, puede pasar que el paciente se deprima por el dolor lumbar crónico, pues que no se aburre con dolor permanente. Pero acuérdense que hay un término que se llama corticalización del dolor, y es todo paciente que tiene dolor crónico, genera en su corteza cerebral la memoria de ese dolor, y eso libera ciertos neurotransmisores como dopamina, como serotonina, que si no los inhibes con medicamentos como antidepresivos, tipo imipramina, tipo trazodone, tipo sertralina, bueno, etcétera. Hay muchos, duloxetina, pregabalina, etcétera, etcétera. Todos esos medicamentos no vas a ayudar. Entonces, una recomendación es la coayudancia de estos antidepresivos o estos ansiolíticos con los analgésicos habituales. Muy bien, obviamente, mejorar las posturas en la recogida de los objetos, la educación, es lo que se conoce como higiene postural, que para esto es totalmente una profesión y esto es lo que desarrollan muy bien nuestras fisioterapeutas. Entonces, esto debe ser un trabajo mancomunado y debe ser un trabajo en un equipo interdisciplinario. La rehabilitación de los pacientes que tengan, hay acupuntura, masajoterapia, pasando por todo lo que ustedes quieran ver, quiromancia, todo esto le sirve al paciente. O sea, nada de esto le hace daño, aunque nada de esto solo sirve. Vuelvo y les digo, es una combinación de factores y combinación de estrategias. Y si ya, al pasar por todo esto, y ya es una columna catastrófica o una enfermedad
marcadamente degenerativa o ya considerada patología quirúrgica, pues aquí ya viene nuestra especialidad, neurocirugía o cirugía de columna que hacen los ortopedistas con sus diferentes técnicas. Mínimamente invasiva, tornillos, parascoliosis, etcétera. Pues que esto ya sería una charla de 5 años, que es lo que dura la especialización, para poder entender o para poder manejar conforme a todo esto. Muy bien, eso es lo que les quería traer hasta hoy. La de Juan Ruiz, que él pregunta si la lumbalgia de origen muscular considera mejor la tizanidina o el metocarvamol, por alguna consideración específica. Obviamente, si me preguntas el tiocoxicócido, que es el más caro, menos efecto de sedación, pero es mucho más caro. Pero digamos que eso depende. La tizanidina es un buen medicamento, pero hay pacientes que les produce mucha sedación, ¿no es cierto? El metocarvamol, digamos que es más para tranquilidad del médico que le mandó algo, realmente. Pues el metocarvamol casi que se ha demostrado que casi no tiene un efecto, es más un efecto paliativo, y ahorita mucha gente habla de un efecto paliativo, no, se me fue la palabra. Placebo. Placebo, eso, placebo. Sí, pues tiene que ser unas dosis muy altas. Hay veces el metocarvamol sirve combinado, pero es más con lo que viene combinado. Pero que sea un relajante muscular, así no, y el metocarvamol tiene un agravante, que tiene un alto riesgo de producir un problema renal, ¿no es cierto? Pero dentro de los relajantes musculares que hay ahorita, de última generación, de los mejores es el tiocolcócido, ¿sí? ¿Sí? O la tizanidina, en sus mezclas. Hay unos que vienen con acetaminofén, otros que vienen con ibuprofeno. Relajante muscular sin medidas locales, como terapia agua, como calor húmedo, hielo, y sin un buen ejercicio de rehabilitación de esos músculos, no nos va a servir para nada. Y sin encontrar la causa que nos desencadenó eso, no vamos a hacer nada, ¿sí? Es el ejemplo que les colocaba el taxista. Si es un taxista que pasa 12 horas sentado todo el día y no hace pausas activas o no tiene un buen fortalecimiento muscular, pues es un paciente que se va a volver crónico y que no va a mejorar. Doctor, una pregunta es acerca de infiltraciones. ¿En qué momento o qué criterios tenemos para realizar una infiltración en un paciente? Hay muchos tipos de infiltraciones, ¿no es cierto? Hay infiltraciones en el espacio epidural, hay infiltraciones en las facetas vertebrales, hay infiltraciones perirradiculares, hay infiltraciones facetarias, ya te dije. Digamos que es una primera escala para el manejo del paciente con dolor lumbar crónico al que yo posiblemente le vaya a llevar una cirugía. Hay condiciones muy claras quirúrgicas, tumores, hernias gigantes, escoliosis degenerativas, pues lesiones que tú dices que son típicamente quirúrgicas. Pero hay otros pacientes que dicen, bueno, está entre quirúrgico y no quirúrgico, pero digamos que tiene comorbilidades. Es un abuelito 80, 85 años, 90, hipertenso, diabético, con marcapasos, que sus comorbilidades no lo da para llevarlo a una cirugía. Entonces lo que uno ofrece es hacerle este tipo de infiltraciones, ¿sí? Para digamos que paliar un poco el dolor. Uno puede hacer hasta 2, 3 o 4 infiltraciones por el año, y lo que uno hace es aplicar un esteroide para disminuir el proceso inflamatorio de las raíces y un analgésico o un anestésico tipo bupivacaína, es lo que más utiliza uno. Pero digamos que cada cuadro es muy individual. Pero generalmente las indicaciones son esas pacientes que tienen su patología lumbar, que en su momento no se puede operar por algo y ya, excepto, como les digo, en las indicaciones absolutas de cirugía. Por aquí me preguntan, Juan Ruiz, quisiera agregar que neuromoduladores también considerarse el dolor de origen neuropático, y como usted lo dijo, son muy necesarios. Sí, muy bien, sí, los neuromoduladores son muy necesarios, sí, muchas gracias, Juan. Neuromoduladores tipo carbamazepina, tipo gabapentina, tipo pregabalina, son importantísimos. Muchas gracias, Juan, se me olvidó, son esos tres esos tres flancos que uno tiene que atacar para el dolor: los analgésicos, los neuromoduladores
y los antidepresivos. Sí, señor.